Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fama se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Muy feliz juro de la Constitución, 18 de julio. Claro que sí, sí juro. Sí, Juro, yo juro, claro que sí. No, Ni mucha idea idea lo de que qué, jurás, pero pero no importa. me toca, lo hago por el país y lo hago por este programa. Pará, pero en el liceo te hacían leer la Constitución en Derecho. Sí, en la materia de Derecho. Bueno, yo tuve Derecho. No, yo no tuve derecho. No tuve ¿Que en derecho. Educación Moral y Cívica no te hacían No me leer la acuerdo, no me Constitución? hagas pasar vergüenza ahora en vivo. Es un programa en vivo. Perdón. Bueno, Para le todo damos esto. la bienvenida a Mira Montevideo, este programa de feriado, así que estamos muy contentos de que hay mucha gente en la casa mirando Mira Montevideo. Claro que sí, porque ayuda a que es feriado, ayuda a que está un poco frío y ayuda a que la gente no se quiere perder este programón. Ya quiero avisarles de una que vamos a tener, obviamente, un programa temático por el 18 de julio, por la Jura de la Constitución, y vamos a estar hablando con el historiador, docente Alejandro Jiménez. ¿Pero por qué me apuro a esto? ¿Por qué te Porque apuras tuve a una eso? idea de millennial. ¿Y Muy qué bien. es? Subimos... Millennial. ¡Qué atrevido! Increíble. Millennial, no sos millennial, mi amor. No, ¿cómo no? Yo soy la sangre, soy la sangre, comunicarte que no. soy la sangre joven de este programa. Pero no tenés 30 ahí. Pero bueno, pero mira, estoy canchero, la buena onda. Soy la sangre joven de este programa, qué atrevido. Yo soy la sabia. Usted la sabe, usted la sabiduría pura. Ustedes que están en su casa ahí, entran a @Mirá Montevideo al Instagram y ya van a ver un posteo con el historiador. Nos sacamos una foto y le pueden hacer una pregunta que quieran saber sobre la Jura de la Constitución. Entonces, en el momento nos va a llegar por la cucaracha la pregunta para hacérsela en persona. Ah, Alejandro Jiménez, me encantó. ¿Te parece? Pero bueno, como decías vos, tenemos un programa temático y entonces en un ratito va a estar Diego Martini acá porque hizo una nota muy interesante con Ramiro Rodríguez, que es fotógrafo y urbanista, sobre la historia de nuestra avenida principal, la avenida 18 de julio. Excelente, me encanta. Presos de lo literal, pero buenísimo conocer justo la historia. Y aparte son cosas que capaz que uno por sí mismo no se interesa, ¿viste? O no se pregunta, o si no es curioso, Total. uno dice, ay, ¿cómo es la historia de 18 de julio? ¿Cómo se creó? ¿En qué año? ¿Cómo fueron apareciendo los edificios? ¿Hasta dónde estaba primero? ¿Hasta dónde estaba después? Y la verdad que es una historia muy interesante. Totalmente. Y bueno, y además arrancamos la semana con música porque gracias a Dios vamos a tener a dos grupos que se juntan. Vamos a tener a Nomusa y a... Se armó Cocoa. Se armó Cocoa. Le iba a Cocoa. decir SAC como la sigla, SAC. pero dijo no, se armó Cocoa, que van a estar Vinieron acá. dos representantes, ¿no? Exacto. De Se armó Cocoa. Sí, porque ya se armó Cocoa, vamos a estar hablando con ellas, pero ya es un colectivo que no... Primero eran un trío, pero se ha sumado bastante gente. Ahora son 4, creo, pero además van a estar con banda este 21 de julio, que es que se presentan ahí en la Zabala Muniz. Es verdad. Que es en el marco del ciclo de músicas de mujeres y disidencias en la música uruguaya. Claro, porque además estamos en el mes De la de la afrodescendencia, así que bueno, todo este marco va a estar divino para escuchar música y para charlar un poco. Pero bueno, ya está. Ya dijimos todo el contenido que tenemos, que es bastante y que la vamos a pasar muy bien. Claro que sí, la vamos a pasar muy bien, pero estamos a un 95% de pasarla bien. Dijimos porque... que la otra artista era Nomusa, ¿no? Sí, claro, dijimos Nomusa, Camila, claro que sí. Viste que hoy, con el feriado, tengo los cables medio así. Nombramos a Nomusa y nombramos... Ir por la calle y ver a poca gente, uno se piensa que está en domingo, ¿vio? Claro, sí. Y después tienes que venir acá. ¿Y sabes cuándo te das cuenta que, bueno, que ya no es domingo que estás acá? Porque vienen las noticias, porque vienen los titulares y porque están golpeando la puerta. Está impertinente, me parece que porque es feriado. Quiere Está pasar, impertinente, loco. está con frío y ella quiere participar de este programa, así que de una ya le damos la bienvenida al más grande, al mejor, a nuestro amigo de la casa, Martín Rodríguez. ¿Cómo dependiendo del sonidista te dan una personalidad u otra, no? Es cierto, es cierto. Hoy estaba- Hoy, Hoy pero estaba así, bravo. puño cerrado, pero como más de costado, Fuerte. no con los nudillos, ¿no? Sí, sí. Ahí. Ahora, eso Fuerte, fuerte. 6 de la mañana Y la puerta se abrió. y la puerta se abrió, perfecto. Se abrió para los titulares. Bueno, ¿qué Sí. pasa en este 18 de julio? Bueno, a 192 años de la Jura de la Constitución. Y tiene que ver con lo que les voy a Me comentar, imagino. porque ya que estamos con a tantos años, bueno, 16 años después hubo desfile cívico-militar en ocasión de una celebración. ¿Qué fue? ¿2006? La última vez había sido en el año 2006, segundo año de gobierno del Frente Amplio, todavía nuevo en el gobierno. Pasaron 3 periodos
durante los cuales, salvo por esos 2 primeros años, no se volvió a celebrar de esa forma. De hecho, una parte de las expresiones que hoy gobiernan, durante todo ese tiempo, cuestionaron que los gobiernos del Frente Amplio hubieran en su momento dejado de lado las celebraciones tradicionales con estas características, y entonces hoy, después de que en los 2 años anteriores la pandemia no le permitiera al gobierno festejar de esa forma, se celebró así, allí frente a lo que conocemos como Plaza Matriz, que es la Plaza de la Constitución. Ahí suenan algunos sonidos alusivos a desfiles de otros tiempos, ¿no? Felizmente los de ahora son distintos. creo que esa marcha en particular no la tienen como parte de la cortina sonora. Lo que Ahora, pasa es que fue en los festejos, en Sí. 1830, también, o sea, el ejército desfiló por la Plaza y Matriz. claro. Festejando ahí- que se iba a convivir mejor, capaz. Sí, esto da para largas charlas con gente que sabe, pero bueno, hay en el relato histórico un peso muy fuerte de las expresiones militares, y eso hasta nuestros días se evidencia en estas formas de celebrar cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de la que las Fuerzas Armadas son parte, pero no necesaria ni exclusivamente con las Fuerzas Armadas. Yo dije desfile cívico-militar, también hubo, por ejemplo, caballería gaucha presente en el lugar, por hablar de las expresiones cívicas que también en un sentido muy tradicional estuvieron presentes. Y fue un hecho político, no solo por todo esto, que también es político, sino porque estuvo el presidente Luis Lacalle Pou, que no fue orador, pero habló ante los medios de comunicación después del acto central, digamos, y se refirió a distintos temas de la actualidad. El primero, ¿no? El eventual tratado de libre comercio con China. Bueno, Lacalle Pou lo que dijo es que está convencido el gobierno de que no se está incumpliendo ninguna normativa del Mercosur, que ya habló con los otros presidentes del bloque regional, que lo hizo antes del anuncio que se hizo la semana pasada. Todo esto a 3 días de una cumbre de presidentes del Mercosur en la que Uruguay tomará la presidencia pro tempore, y esto se va a discutir. Veremos de qué manera. Con respecto a esto, también presente en el acto, habló la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que dijo: no se puede hacer de un día para el otro un TLC con China porque se expondría a la industria nacional. Y el orador central en el acto fue el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que tuvo que hablar mientras grupos de personas críticas con la estrategia de vacunación se manifestaban ahí al costado. Y todo esto en un contexto en el que estamos esperando un fallo del Tribunal de Apelaciones para saber qué pasará con la vacunación de menores, exactamente de hasta 13 años. Así que el acto terminó siendo una especie de inauguración de la semana, por más que fuera feriado. Increíble. Hay cosas que no paran. Desfile todo lo que va a pasar durante la semana, Todo, ¿no? desfilaron también. Tremendo. Todas las discusiones. ¿Algún informe más tendremos? Julieta Núñez Tomás hablará de la postura que tienen sociedades científicas con respecto al presupuesto para innovación e investigación. Han manifestado preocupación, y aparte tendremos, dentro de otras notas, un informe vinculado con una decisión tomada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que vuelve optativas, ya no obligatorias, las declaraciones sobre agroquímicos utilizados. Y esto hace que a nivel de asalariados y asalariadas rurales, y también de la academia, justamente, se expresen críticas. Perfecto, Muy Martincho. bien. Clarísimo Entonces, todo. eso y más a partir de las 19 En un horas ratito. en MBD Noticias. Buena semana y buen programa. Igualmente Muchas para gracias. vos. Gracias Arriba. por estar acá. Martín, ¿te gusta la magia? Me gusta, sí, ¿Y la sí. de la televisión? También. ¿Querés que te tire un De truco? ella dependo. Y A hago- ver. ¿Querés mirar cómo cambio de saco? A ver. Truco y cambiamos de saco en 3, 2, 1. De saco y de compañía. ¡Qué mago! Diego que es! Martini. Increíble, ¿puedes creer? Bienvenido. Nunca se hizo en televisión esto, ¿no? Jamás. Nunca se hizo. Hacía días que no te teníamos por acá Hacía por el días, estudio. exactamente, Y venís con exactamente, los extrañaba con mucho. una nota interesantísima. Sí, venimos con una nota que hicimos hace unos días. Me quedé pensando, tendríamos que probar más magia. Capaz que ascensor, escalera mecánica. Yo sé que esa es buena. Ella, Ay, lo que ella pasa está que- copada, no, porque me ella le sale resbala. muy bien. Mirá, le sale muy bien la escalera. ¿Le sale muy bien? mecánica, Le sale muy bien, es le sale muy bien, increíble. le sale muy bien. Sale muy No, bien, pero le sale muy sale bien. muy bien, la verdad. Después sale la muy bien. escalera ¿Vos cuál sos bueno? Puede ser en el ascensor. A ver, ascensor de Diego, ascensor de Diego, ¿Ascensor atenti. Podríamos seguir, Bueno, así podríamos así que seguir. después nos Así dicen que podríamos acabamos seguir. en 8 minutos. Podríamos pasados, seguir. En fin. Bueno, 18 de julio, por supuesto, jura de la Constitución.
principal avenida de nuestro país. Una avenida que innumerables actividades que se hacen ahí. Nos movilizamos ahí, nos movilizamos, qué sé yo, cada 20 de mayo en busca de memoria, verdad y justicia. Carnaval se realiza ahí. Cuando Uruguay sale campeón, seguramente la última vez en el 2011, cuando Uruguay salió campeón de América, se festejó ahí. Seguramente no, en 1950, cuando Uruguay fue campeón, sí, claro, están las imágenes, se celebra ahí. ¿Por qué no? Capaz que este año, en 2022, si salimos campeones en Qatar, vamos a estar festejando ahí. En su momento, los equipos de Peñarol y Nacional solían festejar ahí, ahora cada uno está más abocado a su zona de influencia. Capaz que Peñarol festeja más ahí, Nacional más en su sede, pero es la principal avenida, llena de comercios, de empresas, de apartamentos, ¿no? Porque hubo un eje en un momento que cambió la lógica de vivir, es decir, de vivir en edificios que tenían varios apartamentos y que el dueño de ese edificio podía rentar. Entonces hasta cambió como ese paradigma. Una arquitectura muy variada. Muy variada. 18 de julio. No, me gusta ver que también. Está el Palacio Salvo, que es como el que lo tenés ahí como referencia, pero después empiezan a nombrar el Palacio de enfrente, el Palacio el Rinaldi, ese Rinaldi, claro. Enfrente, exactamente. Y bueno, yo no tengo ni idea de 18 de julio, por eso fui a buscar a alguien que supiera. Hiciste muy bien. Ramiro Rodríguez, que es fotógrafo y es urbanista también, y conoce mucho sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad y con el valor de la ciudad. Y fuimos a hablar de 18 de julio y a hablar de cómo nace 18 de julio. Y por suerte el CDF, que es el lugar en donde hicimos esta charla, tiene mucho archivo de 18 de julio, archivo que vamos a ver en esta nota que realizamos. 18 de julio, bueno, es un nacimiento que se da después de que en 1830 se jura la Constitución. Bueno, estas tierras se empiezan a querer dejar, y me da mucha vergüenza también hablar de esto porque ahora vamos a tener a Alejandro Jiménez, profesor de historia, pero... Igual en la nota lo cuenta. Algo lo cuenta. Esta tierra empieza a querer dejar esos vestigios de colonialismo, de esa ciudad vieja y querer salir más hacia allá. Entonces, bueno, se propone la creación de esta avenida, que todavía no se llamaba 18 de julio. En 1837 se la propone por primera vez, pero recién en el 43, cuando la comisión de nomenclator que tenía Andrés Lamas como jefe de policía y jefe de Montevideo, bueno, dice, bueno, pongámosle esta fecha en honor a esta fecha tan importante. Pero veamos en la voz y en las imágenes de Ramiro Rodríguez, bueno, cómo se da esta fundación de 18 de julio. Excelente. El 18 de julio nace a partir de la demolición de las murallas de Montevideo, el decreto de 1829, y la definición entonces de generar un plan que dé un nuevo sector a la ciudad, lo que conoceremos posteriormente como Ciudad Nueva. Este trazado, que estará a cargo de José María Reyes y que se trabajará entonces en este proyecto entre 1829 y 1836, va justamente a trabajar en la zona de lo que era el ejido de la ciudad, es decir, un área común perteneciente a la corona española y que entonces está vacante y le permitirá en su loteo, en su urbanización, justamente a este estado nuevo, este estado naciente, ingresos importantes. Tomando como eje lo que era el camino continuación de la calle San Carlos, que era Sarandí en aquel momento, y que conecta con el cordón, se hará entonces el trazado de 18 de julio, que partirá del viejo mercado, que era la ciudadela de Montevideo, que todavía está presente, lo que es la incipiente Plaza Independencia, que era la mitad, digamos, del trazado que conocemos hoy, y entonces se hará ese primer tramo de 18 de julio, desde el mercado hasta Ejido, hasta lo que era en ese momento el cementerio inglés, predio que hoy ocupa la Intendencia de Montevideo. Cuando hablas del ejido, ¿hablamos del actual ejido? Claro, que justamente era el límite de esa tierra común perteneciente a la corona española y que en ese momento entonces había quedado disponible. El trazado se hará de forma equivalente al de la Ciudad Vieja, pero con un cambio en la orientación, es decir, hay un quiebre entre la orientación de Sarandí y la orientación de 18 de julio, y con la consecuente perpendicularidad y paralelismo que tienen las calles, digamos, que surgen en este nuevo trazado.
que irá entonces como de la costa de la bahía, siendo así un poco en general, de la costa de la bahía a la costa del río y del mercado hasta Ejido. Esa es la primera etapa, a la que seguirán posteriormente, hacia 1877, lo que se llama la ciudad novísima, que es un proyecto de ampliación, regularización o normalización de estos sectores del área que están construidos o que están urbanizados. Habrá entonces un segundo ciclo, una segunda parte de la historia del 18 de julio, que como decíamos, inicialmente llegaba hasta Ejido o hasta el Gaucho, hasta la calle de Médanos, donde está el Gaucho, donde allí ensamblaba con el camino a Maldonado, que luego pegaba la vuelta y era lo que hoy es 8 de octubre. Bien, cuando se define hacia 1877 el trazado de la ciudad novísima, que supondrá la creación del Boulevard Artigas como un bulevar perimetral donde quede comprendido todo lo urbanizado o prácticamente todo lo urbanizado hasta el momento, esa regularización generará entonces que se extienda el trazado de la ciudad hasta ese bulevar y que 18 de julio esa inflexión que antes era el camino a Maldonado, a la altura del Gaucho, pase a ser la 18 de julio que conocemos actualmente, que mucho tiempo después tendrá ese remate en el obelisco de los Constituyentes. Desde 1843 se la conoce con el nombre de 18 de julio, justamente aludiendo a esta fecha tan importante como es la jura de la Constitución. Originalmente podemos pensar que era complementaria de 25 de mayo y de Sarandí, calles principales de la ciudad vieja, pero esa complementariedad luego se convertirá en competencia y luego terminará con un triunfo pleno de 18 de julio al constituirse como centro y el barrio del centro y centro de las actividades de esa ciudad en crecimiento y que mantendrá de todas formas hasta bien entrado el siglo XX en la ciudad vieja un espacio de real importancia. Pero claramente esa competencia al instalarse, por ejemplo, las tiendas más importantes, al abandonar o de alguna manera tener su espacio de representación las familias más prestigiosas y ricas de la ciudad. Pensemos en que hasta ese momento era sobre la calle 25 de mayo y posteriormente será Santos probablemente hacia 1886 que inaugura el palacio que es la Cancillería. Un gran palacio, digamos que debe ser de los pioneros en este sentido. Muy interesante la historia de las avenidas, cómo se van armando las calles, cómo se van transformando. Cómo van ganando y cómo va cambiando la ciudad. Sí, sí, el sentir popular y la vivencia de la gente. Del lugar, totalmente. Qué lindo eso que decís. ¿Viste? Lo dije ahí, no sé. Inspira. Casi que no lo pensé, fue como un tubo, así que y Y salió. cómo después cuando se sigue, digamos, armando el puzzle, ¿no? De las callecitas y eso, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo viene creciendo o hacia dónde va, que a veces después la gente se va para otro lado. Totalmente. Sí, claro. ¿Qué pasa eso? Totalmente. Bueno, en esta segunda parte con Ramiro ya nos metemos en algo un poco más contemporáneo, ¿no? Y hablamos un poco de las construcciones que tiene 18 de julio. Y hay mucho que ver en eso que hoy decías vos, Noé. Le mandamos un abrazo grande a More. En eso que vos decías de la estética que tienen determinados lugares. Bueno, en un momento se creó una comisión de que los edificios tenían que ser de determinada forma, de cumplir con determinados requisitos y por eso hay algunos edificios que tiene 18 de julio que cumplen con determinadas características. Una cosa más de 18 de julio, las plazas, que luego hablamos ahora con Ramiro, lo que es la Plaza Independencia, obviamente que en su nacimiento era una mitad, después se amplió, la Plaza Fabini, la Plaza de los 33, la Plaza Cagancha, más conocida como Plaza, o mejor Libertad. dicho, la Plaza Libertad, más conocida como Plaza Cagancha. Y hay un espacio chiquito, también está, el espacio de la Intendencia de Montevideo, esa explanada, que también es considerada como un
espacio. como plaza. Y hay una plazoleta ahí muy cerca de la Intendencia, que es la plazoleta Justiniano Jiménez de Aréchaga, que es ahí esa proa donde nace Constituyente. ¿Dónde está el Monumento al Gaucho? Exactamente. Ahí ese espacio bien chiquito. Bueno, eso también fue parte de la construcción de 18 de julio, así que los dejo con Ramiro, me despido y luego van a tener al profe que los va a ilustrar Alejandro mucho mejor que Jiménez yo. después. Gracias, Guito. Vamos Gracias. arriba. Vamos, Ruca. A partir de 1905 se propone, o en 1905 se propone la creación de una comisión de estética para la ciudad de Montevideo. Y esto establece ciertas pautas respecto a que los edificios, todos, deben estar revocados. Hasta el año 1946 tenemos que lo que se construyera en un padrón podía ser solamente de un dueño. Esto hace el edificio de renta. Propietarios y promotores se aventurarán en esta idea de dividir un padrón en distintos pisos, que la gente se anime justamente a esta nueva forma de la propiedad. Pero a partir de fines de los años 40, y en adelante, y sobre todo en la gran, situación de auge será en los 50 o a partir de los 50, cuando se empieza a entender que es posible habitar de ese modo y además se construyen edificios de apartamentos con unidades de habitación verdaderamente muy confortables, equivalentes de alguna manera a una casa individual, a una vivienda individual. ¿Cuándo se da el auge comercial de la calle? Que caen grandes tiendas que vienen de afuera. Pensemos en tiendas como el London París, que se instala allí en esa esquina de Montevideo y que llega hasta fines de los 50, principios de los 60. A partir de 1910 aproximadamente empieza a jugar seriamente esta avenida, donde entonces se radican familias, comercios, oficinas. Habrá grandes señas de identidad de esa 18 de julio, como son el Palacio Salvo, claramente, que es una seña de identidad de Montevideo, y ese hermano menor que tiene en la acera de enfrente, nacido un poco después, que es el Palacio Rinaldi. Tenemos también hacia 1932, y vengo aquí al edificio que hoy ocupa el Centro de Fotografía, conocido anteriormente como el Bazar Mitre, pero si seguimos vamos al año 29 y nos encontramos sobre la mano derecha el Palacio Lapido, que albergó la Tribuna Popular, un diario. Edificio también ligado a la fotografía, a la historia de la ciudad y a los movimientos sociales y políticos, porque es donde se conservó luego el material del semanario El Popular, cerrado por la dictadura, y recordemos esa historia de Aurelio González y cómo guardó esos negativos que estuvieron desaparecidos tantos años. ¿Qué pasa en 18 de julio con las plazas que hay? ¿De cuándo datan y por qué se construyeron? A partir justamente de esa Plaza Independencia de la que nace y de la que ve ese propio cambio, para encontrarnos luego con la Plaza Fabini o del Entrevero, que posteriormente recibirá un cambio que será el trazado de la Diagonal Agraciada, es decir, no llegaba y se configura como un punto de fuga de esta situación central de la ciudad, justamente con la democracia, con lo político, con la organización política del país. Y seguimos y nos vamos a encontrar con la singularidad de la Plaza Cagancha o Plaza Libertad. Una particularidad que tienen nuestras plazas sobre 18 de julio es que en general las conocemos por más de un nombre. Pensemos en la explanada municipal, del Palacio Municipal, esa plaza que también es un espacio seco, una plaza distinta a las anteriores, pero que cumple esa función indudablemente. El primer tramo de 18 de julio, el de la Ciudad Nueva, será el que tiene los edificios de mayor porte de las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo. Serán los edificios de mayor riqueza y donde se desarrollen, por ejemplo, estos programas
estos destinos de uso como los cines o las tiendas, los cafés y bares. Digamos que a nivel de los tipos de arquitectura y de las épocas, pensemos que 18 de julio, desarrollada a partir del siglo XIX, pero que la imagen que vemos actualmente corresponde al 20, tiene en sus primeras cuadras edificios que podemos pensar como eclécticos e historicistas. Es decir, que conjugan elementos de la historia de la arquitectura, de movimientos culturales y arquitectónicos que no tuvieron lugar originalmente en el territorio de lo que hoy conocemos como el Uruguay, sino de una vertiente claramente europea. Pero el Uruguay necesitaba justamente para esa imagen, para consolidar esa imagen moderna, llamemos, o esa estabilidad, hacer pie en una raíz europea que la afirmara. Empezarán a sumarse otros edificios que buscarán llegar a una modernidad. Se solaparán de alguna manera un movimiento que será más decorativo, pero también vendrán otros movimientos, otros técnicos que pensarán en una arquitectura más despojada. Y así vamos avanzando entonces por la avenida, por las décadas, por las formas de habitar, pero lo que no varía es que 18 de julio sigue siendo un espacio de todos y de todas, donde los montevideanos nos expresamos, donde salimos a manifestar, a celebrar, una avenida que ha tenido cambios, que ha habido grandes aportes, también grandes pérdidas, porque siempre es importante en 18 de julio y en cualquier punto de la ciudad y en general referido a la arquitectura, cuando algo se sustituye, cuál es la calidad de la obra que viene en lugar de la anterior. Y así tuvimos la historia de nuestra avenida 18 de julio, pero ahora nos remontamos en la historia para ir al 18 de julio de 1830, que fue la jura de la Constitución, y para eso le vamos a dar la bienvenida al historiador y docente y escritor Alejandro Jiménez. Muchas gracias por estar hoy acá. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Siempre estudiando, te veo que pero siempre además, estudiando. si les parece, yo le voy a hacer una pregunta para empezar. Ay, no. no, Bien de acepto, profe, profesor. no estudié. Yo ya terminé. Escuchen, ¿juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo republicano que establece la Constitución? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayudará. Si no, Él y la patria os lo demandarán. Eso se leía en Bueno, todo- avísame antes a ver si juro o no. Pará. Eso y otras preguntas que no nos da el tiempo porque son unas cuantas, ¿no? Se leía cuando se juraba la Constitución el 18 de julio de 1830. O sea que evidentemente hubo una ceremonia. Claro, hay que tener en cuenta que en la época no había amplificación, no había electricidad. Claro, eso Entonces sí. había que cada tanto, o sea, hacían pasar en tandas a un estrado en los pueblos y se leía. Hay una diferencia con lo que pasa hoy. Noelia no podría estar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no sería ciudadana? Claro, yo? porque las mujeres no eran consideradas por la primera Constitución ciudadanas. O sea que Como, solo Pablo. como tantas otras personas. Ahí y él está. no Pero sé. yo no sé, Él no yo sé estaría. tampoco. Por ahí si me toca. Bueno, No sí. tiene propiedad. No. Los ciudadanos no hay problema. Los ciudadanos había unas limitaciones, unas cuantas que eran. Analfabetos, ¿no? Analfabetos, ebrio consuetudinario. Hay que demostrar eso. Pero, Ebrio consuetudinario es muy peones, bueno. jornaleros, sirvientes a sueldo, todo lo que eran relaciones de dependencia. Todo lo que dependieran de alguien, de un patrón. Claro. Porque se suponía que podía estar influyendo ese patrón en esa persona, ¿no? Esclavos, por supuesto, hubo esclavitud en el Uruguay hasta 1842. La libertad de vientres era lo que establecía la Constitución del 30. Bueno, pero ese día fue un día de fiesta, ¿no? Porque y era el fin de un proceso que yo diría que empieza en 1811 con Artigas y todo el ciclo artiguista que va hasta el 20. En el 20 se va Artigas, se retira al Paraguay, no puede llevar adelante su proceso o su proyecto federalista. Y ahí empieza otra historia en la cual no se concreta lo de Artigas, por más que hay un legado de Artigas, por ejemplo, los colores de la bandera de los 33 y los colores que se van a exaltar en su momento, no la bandera uruguaya tiene otros colores, pero la de la bandera de los 33 tenía esos colores liberales, ¿no? Y bueno, y vamos a ver que a partir de 1825, con esos actos, por ejemplo, la declaratoria de independencia el 25 de agosto, las batallas de Rincón y Sarandí, es que empieza una confrontación bélica entre el Imperio de Brasil y lo que llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que era Argentina, en esos momentos, por
el dominio de esa provincia tan codiciada, que había sido frontera entre imperios en la época colonial. Y esto termina con la Convención Preliminar de Paz de 1828, que establece la creación de un nuevo Estado, que es el Estado oriental, ¿no? O Estado oriental del Uruguay, como lo llamó la Constitución. Es un proceso muy interesante porque además tiene un convidado de piedra que es Inglaterra, ¿no? Que siempre es un poco el odiado, ¿no? Pero hay un diplomático sobre todo, que es Lord Ponsonby, que es el que va a mediar para que esa Convención Preliminar de Paz de octubre de 1828 establezca que ni de Argentina ni de Brasil. Es un nuevo Estado el que se va a crear en ese momento. Y un nuevo Estado que conformara esos tres países, ¿no? Argentina, Brasil y a Inglaterra. Que no le hiciera sombra. No, claro, pero además Inglaterra es bien claro, porque a partir de las invasiones inglesas, Inglaterra se dio cuenta, fue un acto fallido, entre febrero de 1807 y septiembre, o sea, en los 7 meses, fuimos ingleses, ¿no? ¿Se acuerdan de una publicidad que mostraba que, por ejemplo, qué hubiera pasado si hubiéramos sido ingleses, Sí. ¿no? Había una publicidad de un diario que hablaba de eso. Y bueno, los ingleses dijeron, no es necesario poner la bandera en el cabildo, ¿no? Como en otros lugares donde dominaron políticamente, donde fueron colonias, por ejemplo, en África, en Asia. Dominemos sus negocios y el futuro de ellos era nuestro. Y fue así durante más de un siglo. Eso no solo en Uruguay. Claro, pero en el casi Uruguay, toda la acuerdan, región. obviamente que tenemos varias pautas identitarias, entre ellas la más, conocida, que es el fútbol, ¿no? Pero después también van a llegar los ferrocarriles, van a llegar los seguros, va a haber unas pautas que en otros lugares fueron, por ejemplo, el rugby en Oceanía, por eso el dominio, o el tenis en otros lugares. En el caso de Uruguay, el fútbol y el cricket en un principio intentaron introducir y no pudieron. Bueno, volviendo a lo que es este proceso, entonces se establece que ese nuevo Estado tiene que tener una constitución. ¿Qué es una constitución? A ver, otra pregunta, para audiencia también, ¿por qué no? O sea, ¿qué es una constitución? Porque el error recurrente es que es un conjunto de leyes. No, es una ley. O sea, la Constitución tiene el carácter de ley, o sea, es una ley sola, que establece cómo se organiza un país, o sea, cómo se gobierna, sus distintos organismos, las características que tiene ese país, qué religión tiene. Éramos católicos apostólicos romanos en esa Constitución del 30. No era como después lo fue en 1919, un Estado laico, ¿no? Después del vallismo. Otra característica era que el presidente no se elegía directamente, lo elegía una asamblea general que a su vez se reunía el 1 de marzo para establecer establecer quién era presidente, ¿no? Esa era era indirecta la elección, como en algunos países como Estados Unidos, donde sigue siendo indirecta, ¿no? Nosotros elegimos hoy directamente. ¿Se basó en la Constitución de Estados Unidos? Mucho, la nuestra? aunque vamos a ver que hay una controversia en la constituyente, las discusiones de aquella época, porque algunos, por ejemplo, como el caso de Santiago Vázquez, quería un régimen más federal, y José Yauri quería algo más como Francia, más unitario, no tan federal, gana ese régimen. Y otros constituyentes, como por ejemplo Lázaro Gadea, Cristóbal Echevarriarza, Positos, casi todo, ¿no? No sé si me entienden. Todas las calles son constituyentes prácticamente, Juan María Pérez. Uno entiende a veces el nomenclator, porque no lo conoce, pero sí es por estas pautas que tienen que ver con la historia. Y se establece también, por ejemplo, 2 cámaras legislativas, en esos igual que ahora, solo que los senadores eran departamentales, hoy son nacionales. Una alta Corte de Justicia, que luego va a cambiar de nombre, se va a pasar a llamar Suprema Corte de Justicia, y gobiernos departamentales que eran no intendencias, sino jefes políticos y de policía electos directamente por el presidente. Y ahí está el comienzo ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces, los departamentos eran de un partido. Vamos a aclarar de que cuando empieza la vía independiente de Uruguay, no hay partidos. En 1830 no hay partidos. Los partidos o los bandos, más que partidos, se considera que aparecen a partir del 36 de la batalla de Carpintería entre blancos y colorados, Villa Blanca y Villa Colorada. O sea que los 2 primeros presidentes, Rivera y Oribe, no pertenecían a un partido, porque no había partidos. Pero es claro que va a empezar a haber problemas porque muchas veces el presidente es de un partido, nombra a todos los jefes políticos de policía de ese partido, evidentemente, y empiezan a aparecer guerras y conflictos internos, caudillos locales que se levantan.
Y quizás, digo, o sea, lo más conocido sea fin del siglo XIX, principio del XX, Aparicio Saravia, que se levanta pidiendo voto secreto, representación proporcional, que tampoco lo había. Un departamento se llevaba a todos los senadores y diputados, cosa que hoy hay de acuerdo a los votos. O sea, como vimos, aquella primera constitución fue muy cuestionada porque impulsó o ambientó las guerras, ¿no? Decía José Pedro Varela, nuestro reformador escolar, la guerra es el estado normal de la República. Era una frase emblemática porque todo, o sea, la guerra era lo habitual, la guerra civil, ¿no? Y después de Saravia, que es lo último, 1904, es que empieza con el vallismo a gestarse el primer cambio constitucional en 1919. Ustedes fíjense. Pero hay casi 100 años. Casi 100 años, ¿no? claro, exactamente. Es llamativo igual, pero, Sí, o no, o para la época no, pero... Era muy difícil reformarla la Constitución. Ah. Había que esperar 3 periodos, era muy difícil tener votos para cambiarla. Es lo que se llama a nivel técnico una Constitución rígida y muy presidencialista, ¿no? En el 19, bueno, se cumple, en el 1912 se cambia el sistema de reforma, y en el 17 se vota, en el 16 se vota la Constituyente, y el 19 se establece la nueva Constitución, ¿no? Que establece otro régimen, que ya estaríamos en otro programa, Claro. ¿no? Pero que es el cambio de Constitución, ¿no? La de 1830, ¿qué importancia, digamos, tuvo? Fue la primera, ¿no? Pero... Que de ser la primera es ser la que ha durado más, porque después, fíjense ustedes, vamos a hacer un recuento rápido. 19, en el 34 Terra la cambia, después del golpe, Estado del 33, 42 Valdomir la cambia después de haber dado un golpe contra el terrismo, y en el 54, 52, la reforma del colegialismo, cuando teníamos 9 presidentes, ¿se acuerdan? Que eso rigió del 52 al 67, y en el 67 la vuelta al presidencialismo. O sea que en 90 años tuvimos una, y luego tuvimos de ahí en adelante tuvimos 5. O sea que evidentemente quizás sea un poco la virtud el ser la primera, tiene algunas limitaciones. El Uruguay, por ejemplo, nace sin moneda, nace sin límites, por ejemplo, establecidos. Los límites recién después de la Guerra Grande con los tratados con Brasil, o sea, pero es evidentemente una constitución que es la primera, y no podemos cometer acá lo que muchas veces comete, que ese es el anacronismo, es decir, de juzgar esa constitución con la cabeza de hoy. Claro. ¿No? Ya pasó mucho tiempo, eso es lo que llama anacronismo. Yo creo que para lo que había en la época se critica, por ejemplo, que todos los que redactaron la constitución, José Yauri, por ejemplo, fue el miembro redactor, eran personas que no habían luchado en el proceso de independencia, que eran doctores, que habían estado lejos, que nunca habían estado en un campo de batalla, y es verdad, pero eran quienes podían hacerla también, o sea, evidentemente inspirada en la Revolución Francesa, en la Constitución Argentina. Y había sí. pocas constituciones en la región, Sí, esa época, en el continente. Claro, en aquella época la más conocida era la de 1826 en Argentina, que es la que inspira a la uruguaya 1830, pero yo creo que para lo que, como quien dice, para lo que había en la época, fue un comienzo que después, por supuesto, va a irse mejorando, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, no había corte electoral. La corte electoral es de 1924, fíjate usted, un siglo después. O sea, las elecciones muchas veces caían en fraude porque las controlaban los jefes políticos de policía, o sea, eran juez y parte, bueno. Pero que, como siempre hay procesos, para que pase algo tiene que haber algo anteriormente, y creo que la Constitución fue un buen comienzo, ¿no? Por más que discutía en algunos aspectos, ¿no? Excelente, profe. Yo me toca ahora... Diga, Ser el pregunte. malo Ser el malo, no tengo que preguntar, tengo que despedirlo. No, Increíblemente, pasó muy rápido, pero porque Sí. si quieren seguir escuchando al profe, Sí. también lo pueden agarrar Sí. en las columnas que hace en la 970, ¿verdad? Sí, en el Destapabocas, Destapabocas. lunes 11:30, y el libro que es Ilustrados y Valientes. También. Que también aquí lo pueden... se lo voy a dejar. Acá, Dieguito. Sí, Ahí. se los voy a dejar a la producción. La producción soy yo el productor, así que bueno, voy a aprender. Profe, queda nada, agradecerle Bueno, la verdad gusto. la Un placer. presencia. Sí, hicimos un vuelo de No, pájaro. increíble. Está bien, está bien. Para adelante. Le damos un aplauso, por Bueno, favor, muchas que gracias. viene. Muchísimas Muchas gracias, gracias a ustedes. por haber Muy estado amable. hoy acá. Muchas gracias. Desasnándonos sobre Ahí estos está. temas. Claro que sí, recordando. rapidísimo. Bueno, como decimos, nosotros ya vamos a un corte y volvemos porque tenemos que cerrar el programa con música. qué lindo. Así que aprovechemos este lunes feriado 18 de julio. Vamos arriba.
Seguimos en Mirá Montevideo y te cuento, Pablito, que este jueves se va a poder disfrutar en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís de un espectáculo divino, porque van a estar ahí Se Armó Cocoa y Nomusa, que están dentro del marco del mes de la afrodescendencia, pero también en el ciclo de Mujeres y Disidencias en la música. Claro que sí. Y nosotros hoy tenemos la suerte De de tener tenerlas acá aquí. una van premier. Una van premier de lo que va a ser los shows de estas artistas el próximo jueves. Así que ya presentamos a Por la favor. primera. Claro que va a sí. estar en vivo con DJ Lazy Nomusa en Mirá Montevideo. DJ Lazy. OEP fue amarillado, me en Uruguay circuito cerrado, cambio de flow, estoy rebutan, mientras pendejos debutan, toma Coca-Cola, yo juguito tan, quiere que me calle, no me voy a callar, hasta que me muera lo voy a soltar. No paro de rimar, soy la princesa, gatita hacia mesa, traigo mi francesa, donde yo termino ella empieza, donde yo termino ella empieza, donde yo termino ella empieza, tanto mal de la cabeza, chupo un chupetín de frambuesa, no me interesa, vengan a buscarme de A3, tras mi veneno, soy un 100 pies, rimo en español y en francés, je ne t'aime, je ne rien, estoy al 100 del vaivén, todos me ven, lo saben, interestelares mis poderes, me pongo a bailar y hago los quehaceres, no me deshoje, no me den niveles. Lo mío no se acaba, le clavo mi daga, me mira, dispara, la perra acapara, traigo mi katana, vine de La Habana a mostrarte que vuelo, rompo el suelo, lo mío no se acaba, le clavo mi daga, me mira, dispara, la perra acapara, traigo mi katana, vine de La Habana a mostrarte que vuelo, rompo el suelo, soy la princesa, gatita hacia mesa, traigo mi francesa, donde yo termino ella empieza, donde yo termino ella empieza. Soy la princesa, gatita hacia mesa, traigo mi francesa, donde yo termino ella empieza, donde yo termino ella empieza. Muy cortito. Soy la princesa, gatita hacia mesa, traigo mi francesa, donde yo termino ella empieza, donde yo termino ella empieza. Soy la princesa, gatita hacia mesa, traigo mi francesa, donde yo termino ella empieza, donde yo termino ella empieza. Soy la princesa, gatita hacia mesa, traigo mi francesa, donde yo termino ella empieza, donde yo termino ella empieza. Soy la princesa, gatita hacia mesa. Soy la princesa, gatita hacia mesa. ¿Cómo estamos? Nomusa con DJ Lazy, muchas gracias. ¿Qué? Y ya invitamos a entrar entonces a Fabica y a Valencia. Claro que sí. De Se Armó Cocoa. Le damos Nos un van a aplauso a ellas también, que están presentar acá, por favor. Gracias. Que Qué ellas gran van a estar placer. cerrando el programa de hoy. No, No, Nomusa, no, vos quedate. No huyas aún. Quedate en el momento de la entrevista y después terminamos con ella. Bueno, gracias por estar acá. Primero que nada. Gracias a ustedes. Y bueno, contar primero un poco de lo que va a pasar el jueves en la Sala Zabala Muniz del Solís. Cómo se van a preparar los dos shows. Sé que vos Sí, tenés preparado un show con cosas nuevas que tiene que ver con algo que te caracteriza, que es lo performático. ¿Cómo va a ser? Sí. No quiero spoilear todo. Alert. ¿Banda? Hay banda, ¿no? Hay banda, sí. Bien. Hay banda. Que bueno, eso que era como algo que quería generar, ¿no? Un híbrido y volver también a algo que traigo desde hace mucho tiempo, que es la banda en vivo y el sonido en vivo. Entonces como que nada, tener la experiencia de poder mezclar el nuevo formato junto a Lazy, ¿no? Que es un DJ set con la banda, me parecía como algo, nada, soñado. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a estar con banda. Y a su vez se suman igual otras disciplinas también, ¿no? Sí, No. obvio. Baile también.
el tema de las luces y las visuales, el arte, la escenografía, todo eso es muy importante también en mi proyecto. Así que va a ser una linda propuesta. ¿Y cómo se agudiza esta yunta? ¿Cómo se...? Ya se conocen de hace esta tiempo, han yunta hecho ya cosas, viene ¿no? de hace mucho Yunta vieja, ya se conocen. Sí, no somos tantas y las que estamos en esta escena tampoco. Claro. Entonces desde ahí es re importante la actitud de cada una, individual y colectiva, para realmente aportar a una construcción que pueda ponernos nuestras voces, ¿no?, un poco más en escena y como poder comprender un poco mejor qué es lo que pasa de este lado también para todas nosotras cuando estamos saliendo con mucho esfuerzo a todo esto y que explote el 21. Claro, divino. Además en un mes particular, además, ¿no? Sí, total. En el mes de la afrodescendencia. Con un sí, marco de en el marco afrodescendencia. Por eso mismo era eso, ¿no? Como apuntar a que esta fecha tenga como tremendo valor, hay interacción con otras artes, hay interacción con otras identidades, y se trata un poco de eso. Ustedes, o sea, ambos artistas se caracterizan por bueno, ser militantes, ¿no? O sea, con la música y con su forma de expresarse, decir un montón de cosas. Ambos comenzaron en el 2014, ¿no? Como se armó Cocoa, ya tenían trayecto antes. ¿Creen que ha cambiado lo que tienen que ir diciendo en estos años, en estos 8 años? Yo creo que sí, que siempre hay que cambiar el discurso, porque al menos yo siento que siempre voy cambiando como persona y cambia lo que pienso, pero todavía hay que seguir repitiendo un montón de cosas, ¿no? Todavía al menos, no sé, las mujeres afro y las disidencias afro tenemos que seguir reclamando y tenemos que seguir como, bueno, visibilizando nuestros proyectos, abriéndonos puertas, como que es una construcción que nace desde nuestra propia comunidad. Entonces, bueno, es como muy importante, por eso es tan importante el mes de la afrodescendencia y que también se visibilice y toda la agenda de actividades que está en el marco de ese mes, bueno, que la gente vaya, que se entere, etcétera, etcétera. No, y a su vez también, así como todo va mutando, creo que también van llegando como otros puntos de perspectiva, también hay algunas luchas que, bueno, que empiezan a replantearse también otras cosas, pero creo que también a su vez manteniendo una esencia de eso, de en realidad, en el contexto en el que estamos, qué es lo que nos atraviesa, y bueno, eso. Estamos hablando de un marco del afro de la descendencia, también hablando de mujeres y disidencias, entonces siempre si bien estamos mutando y mutando en cuanto a incluso cómo somos, también bueno, va mutando nuestros discursos o también cómo vamos pensando y no sé, atravesando también otras cosas, pero siempre como teniendo eso, como ya decía, sosteniendo la esencia de lo que es la lucha así como antirracista, afrofeminista, en fin. Como... Sí, le vas buscando nuevas vueltas porque obviamente vos vas cambiando, los contextos van cambiando, pero las estructuras se van quedando. Entonces, como las estructuras se van quedando, también es como que tenés que hacer todo un trabajo de ver, pero esto se sigue manteniendo igual y un poquitito así mejor, pero entonces también, bueno, hay que ir buscando a nuevos contextos, cómo ir renovando lo que hace muchísimos años y siglos se sigue quedando. Entonces ahí es como hay mucho esfuerzo, hay mucho compromiso y ante todo hay mucho amor. Nosotras el 21 vamos como para generar eso. O sea, tiene que ser una instancia de eso, seguir compartiendo porque va a ser desde ahí que se van a mover esas cosas que están quedadas, ¿no? O que no se quieren escuchar o que tal. Así que bueno, nada, vamos con un plan bien divino. Bien, yo tengo una pregunta, yo no sé de los tiempos, a veces media como filosófica, pero es porque en los proyectos que son como comerciales y que van dirigidos a donde el éxito es vender y consumir y bla, 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 está claro eso. Si tuviéramos que hablar de éxito en los proyectos que ustedes llevan adelante, ¿a qué nos tendríamos que referir? Más allá de que bienvenido vender y vender entradas y lo que sea, pero ¿por dónde pasaría el éxito del tipo de proyectos que llevan adelante ustedes? Capaz es medio básico lo que voy a decir, pero poder vivir de lo que hago estaría mega. Sin duda. No es nada básico. No es nada básico, ¿vale? pero... Sin duda, que nos paguen, pero también en parte, bueno, creo que en parte el éxito también va como en cuanto a en cómo le llega nuestro arte a las personas, cuál es el impacto que generan las otras personas cuando esas otras personas vienen y nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Viene otra piba de repente, otra disidencia negra, pobre o no sé, de contexto periférico y nos dice, ¿sabes qué? Esto me representa, esto me identifica, me veo reflejada en tu lucha y entonces me encanta cómo puedo hacer para escucharlas, no sé, dónde van a tocar de nuevo y es como, qué éxito Claro, también es eso, está. como Sí, eso, llegarle a las personas y que nada, eso. Sí, y también poder
tener los canales que también no sea tan complicado poder estar haciendo un registro de no sé qué, se entiende, de todas esas cosas, o sea, que no todo sea como un esfuerzo autogestivo. Es así, totalmente, ¿no? Sí. Entonces que todo sea como, o sea, poder... Que no nos cueste el triple poder llegar, por ejemplo, a estos espacios o a un escenario como el Teatro Solís. También es un éxito. No estar como remando todo el tiempo para llegar justamente. Pero también es un éxito haberlo logrado, porque lo logramos como... También. O sea, no fue una varita mágica, lo logramos con así. Laburo, claro, con laburo, y... sí. Claro, total. Sí. Entonces eso es un éxito. Tenemos que cerrar. Hay visión. Bueno, tenemos que cerrar. Bien. 21 de julio en la Sala Zabala Muniz a las 20 horas, Nomusa y Se Armó Cocoa. Entradas disponibles en Picantel, en la boletería del teatro, en Red Pagos y Habitat. Bien. Las bandas que ustedes querían decir. Nosotros las bandas vamos a estar en el bajo con Julieta Tamarazo. Bien, en trompetas con Eleisis Estrada. Y en batería con Albana Barrocas y otras sorpresas que no vamos a contar. Sí. ¿Vamos a escuchar la canción ahora? Pero ahora sí, nos vamos preparando y cerramos el programa con ustedes. Qué Y nada, un placer, Tana. Gracias por el tiempo. Gracias por Muchas brindar la gracias, música, divino. Y el 21 con todo. El 21. Así que bueno, nos queda despedirnos nosotros un programa mega temático y cerramos con música, que es lo que más nos gusta. Así ¿Qué más que, se puede pedir? Amiga, Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Nos vemos. Arriba. Sí. Prontito el taller, prontitas las tijeras. Se armó cocoa. Va, dice. Tiempo de sacar el hilo y afilar tijeras. Traigo el torniquete y fortalezas de maderas. Prontita la junto para el humo de banderas. Aguja número 5, tejo redes verdaderas. Yo, si esto es un cipher, no estoy para definir. Yo vibro estilo libre, crecí con esta sencilla. Tengo muy presente las plumas que ya perdí. Y siempre en el bolsillo calentita my pencil. No sutil, más fértil que táctil. Hoy la decimos en rimas, mañana en extensiva. Me gusta la mezcla de la magia y la belleza. Rap rugoso, asperoso por naturaleza. Viscoso, elástico, asqueroso. No tenemos temor de no entrar en tu rebozo, no. Rodeadas de alguaciles y no tras del mil. Astillas que incomodan pero gozan dan el beat. Tormentas que se acercan no son pa' útil. A ensuciar las manos basta de plástico. Más mystic que sea malvatic, ya. Rimas que alimentan para caminar en free. Tormentas que se acercan no son pa' útil. A ensuciar las manos basta de plástico. Más mystic que sea malvatic, yeah. Rimas que alimentan para caminar en free. Ahora gritarán la justa, sin cansancio necio, con motivo varios pa' pelearla, combatirla ante un estado infausto apestado, queriendo encerrarnos porque la mente pensante les disgusta, mantiene la intriga activa, fija en su órbita, pa' tomar conciencia neta lo que alrededor habita, sentir empatía hacia injusticias es vital, defenderlo puño en alto y verdad en letras explícitas, hace tiempo que no sabe lo que es agachar cabeza, se cambiaron las piezas y su mala actitud le vale, puede que ya cargue el doble, tu furia se expresa, no se pasen de energía, cortará tus cables, te erizará la piel, cerrarás tus ojos como salsa gozadita, corriéndote por los poros, hay berraquera, crudeza, hay dolor en su mesa y esa cruz que pesa, no la cargarán los flojos, tormentas que se acercan no son pa' útil, a ensuciar las manos basta de plástico, más mystic, que sea malvatic, rimas que alimentan para caminar en free, tormentas que se acercan no son pa' útil, a ensuciar las manos basta de plástico, más mystic, que se arma el batik. Rimas que alimentan para caminar en free. Ese acá está en el área. Ya prontita las tijeras, prontita las redes, fortalezas de maderas. Sí. Las tijeras. Muchas gracias. Fortalezas de maderas. Ese acá. 21, jueves 21.